Amado, en el nombre de Jesús, Señor, te hemos alabado, Dios mío, te hemos honrado conforme a tu pacto con las ofrendas, Dios mío. Señor, ahora, Dios mío, háblanos a través de tu palabra, mi Señor. Mi Señor, nosotros disponemos nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestro sentido, Señor, para escucharla, Dios mío, y ponerla por obra. Glorifica tu nombre en tu palabra y en nuestras vidas, Padre Santo. Espíritu de Dios, sé tú convenciéndonos de tu palabra, convenciéndonos, mi Señor, de tus promesas, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Te damos gracias, Padre Santo. Gracias, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Es importante, hermanos, que nosotros podamos entender la palabra, porque a medida que nosotros entendemos la palabra, podemos agradar y obedecer a Dios. Si nosotros no entendemos, será difícil o imposible agradar a nuestro Dios. Y es increíble cómo, si nosotros leemos literalmente y no escudriñamos la palabra, pareciese que al Señor le interesara que la gente escuche y no entienda, que la gente vea y no perciba. Y según dice la Biblia, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. ¿Para qué quiere Dios eso? Para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Eso es lo que dice literalmente. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra con respecto a esto, porque la misma palabra se tiene que explicar a sí misma. Hoy en día hay mucha interpretación de la palabra, pero por eso aquí nosotros no venimos simplemente a un culto de prédica, no, nosotros venimos a un estudio de la palabra. Bendito es el Señor. Estudio de la palabra toda la semana. Y el domingo estudio de la palabra, no simplemente prédica o cultos normales, estudio de la palabra de Dios para que Dios nos dé entendimiento. Y para que podamos entender lo que el Señor nos quiere decir con esto, vayamos al libro de Mateo, capítulo 13, verso 15. Que ahí nos va a decir realmente qué es lo que Dios está queriendo decir. Y por qué viendo no ven, y por qué oyendo no oyen. Y por qué Dios le habla por parábolas a la mayoría del pueblo. Veamos por qué solo los que están afuera escuchan por parábola. Porque ahí dice claramente, mas a los que están afuera por parábolas. Para que entendamos quiénes son los que están afuera. Mire lo que dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos. ¿Cómo le parece, hermanos? ¿Por qué es que viendo no ven, oyendo no oyen? ¿Y por qué no son perdonados los pecados? ¿Y por qué la gente sigue en un ir y venir de una vida normal? Una vida como cuando estábamos en la religión normal, sin compromiso, sin temor de Dios. Entonces, no es que Dios quiere que no vean, ni que Dios quiere que no oigan, ni oigan, y Dios no es que no quiera que se conviertan. Dios quiere que todos se conviertan y que todos vengamos al arrepentimiento. Eso es lo que dice la palabra. Pero literalmente los versículos que leímos al principio es como si que Dios no quisiera. Pero aquí nos explica el por qué. Porque la gente viene a la iglesia. Cuando vamos a entender quiénes son los de afuera no son del mundo. La palabra no es para el mundo, la palabra es para la iglesia. Los de afuera son los que se congregan, pero tienen el corazón, como dice ahí, engrosado.
no tienen espacio para la palabra de Dios y tienen los oídos demasiadas cosas que escuchan en la televisión, en la radio, en el internet, en los celulares, tanta cosa que tampoco hay lugar para que penetre la palabra, y sus ojos están cansados de ver tanta cosa que no tienen ojos para ver la palabra. El Señor les dice: mirad lo que oís. Tenemos que mirar lo que oímos con los ojos de la fe. Si Dios nos habla de que va a restaurar un hogar, hay que verlo con los ojos de la fe, no con los oídos. Con los ojos de la fe. Si tú lo dices, Señor, tú lo prometes y tú lo cumplirás. Pero nosotros tenemos que creerle a ese Dios vivo con los ojos de la fe, para poder entender quiénes son los de afuera. Porque, hermano y hermana, les digo, la mayoría de la iglesia del Señor, que son un alto porcentaje, escuchan por parábolas. Mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas. Pero dice: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. ¿A quiénes? A los discípulos y a los que están cerca. Discípulos. Dice que el que me ama y guarda mi palabra, la pone por obra, ese es mi discípulo. Y los que están cerca son aquellos que no tienen el corazón engrosado, que vienen a escuchar con el deseo: Señor, sí, tengo mis debilidades, tengo mis problemas, tengo mis pecados, Señor, pero vengo a que tú, Señor, quites este corazón, que quebrantes este corazón, Dios mío, para poder, mi Señor, que no esté engrosado, y poder recibir tu palabra con revelación del Espíritu de vida, y no con mi corazón engrosado, que no va a permitir que mis ojos vean y mis oídos escuchen. Entonces, mas a los que están afuera, a los que se congregan, a los que no desean vivir bajo el señorío de Cristo, no bajo una religión que se llama cristiana o evangélica, no sirve para nada. Que yo soy cristiano, muéstrame tu fruto de que Cristo es tu Señor, y entonces ya no tienes una religión, ya tienes un Señor y estás en un reino. Entonces, esto no es por religión, hermano, esto es porque Cristo sea el Señor. A los que están fuera son aquellos que Cristo no es su Señor y que siguen diciendo que son creyentes o cristianos. A esos, los que se congregan, pero que tienen el corazón engrosado, que vienen y que están mirando el reloj a ver cuándo se acaba esto, porque sigue el partido o tengo tantos compromisos. Hermanos, ¿qué tal si Dios, cuando usted y yo clamamos por una enfermedad, por un hijo, por una hija, por nuestros nietecitos, el Señor esta vez, ¿por qué está pidiendo tanto? Para allá, no tengo tiempo para ti. ¿Qué tal si nosotros tratáramos a Dios como Él nos trata? Qué hermoso sería, qué precioso sería, con esa paciencia, con ese amor, con esa fidelidad. Aunque nosotros seamos infieles, dice la Biblia, Él sigue permaneciendo fiel. Aunque usted y yo vengamos y no escuchemos, Él sigue hablándonos y sigue buscándonos. Pero hasta que llegue un momento en que ya la grosura o la dureza del corazón se convierta en una blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es un pecado de fornicación, un pecado de que mató, no. La blasfemia contra el Espíritu Santo es un corazón engrosado que no tiene espacio para el Espíritu Santo, no tiene espacio para Dios, no tiene espacio para el reino, no tiene espacio para la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es la blasfemia. Que llega un momento en que se va contaminando y se va hasta que llega un momento en que ya Dios lo entrega. No hay forma de que vuelva. Entonces, a los de afuera, acuérdense que la palabra no es para el mundo. El Señor les dice: el que quiera venir en pos de mí, entonces una vez que venga, ya está ahí para recibir la palabra del reino. Pero si siguen con el corazón engrosado, con la dureza del corazón, que ya no hay tiempo, que está aquí escuchando la palabra, pero con la mente por allá, sabiendo que aquí estamos hablando palabra de vida, la palabra de Dios. Hermano, el Señor le dijo a esta mujer: dame de beber. El Señor nos está pidiendo cada día a nosotros: dame de beber, hijo. Si tú eres mi hijo, dame de beber. El hijo honra al padre, el siervo honra a su señor. Si yo soy padre, dice Dios, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy tu señor, ¿dónde está mi temor? Dice: si tú no me das, ok, yo te daré. No me quieres dar, yo te daré. Pero hermano, no le damos a Dios, pero tampoco recibimos de Dios.
dame de beber. Yo te daré agua de vida. Nosotros venimos, hermano, no a un culto religioso. Nosotros venimos a recibir agua de vida que te sirve para ti, para tu salud, para tu vida, tu negocio, tu empresa, tu familia, tu ministerio. Agua de Dios, que es la que nosotros necesitamos. Hermanos, a los de afuera Dios les enseña por parábolas. Gente que puede decir, llevo tantos años en el Señor, llevo 30 años de convertido, pero vaya a ver qué dicen las cosas, qué dicen los hijos, qué dicen en el trabajo, qué dicen, hermano, no tiene fruto de que hubo una verdadera conversión y de que Cristo sea su Señor. Sí, es un buen religioso, muy bueno, mucha teología, mucho conocimiento, pura basura que lo va a condenar. Porque al que mayor se le da, mayor se le manda. Y el Señor dice, no deseéis mucho ser maestro, porque mayor condenación. El que más sabe, más Dios le va a exigir. Entonces, hermanos, más a los de afuera, Dios les enseña por parábola, para que oyendo no oigan y viendo no vean. La gente que lleva tantos años, o llevamos tantos años en la iglesia, porque esto es para todos, y no hay una transformación, no hay un cambio de posición y un cambio de uso, porque el Señor nos llama a que haya un cambio de posición. La Biblia habla de un modelo, donde hay un atrio, donde nosotros venimos a ser formados, pero hay un lugar santo donde nosotros entramos a comenzar una obra del Espíritu Santo en nuestra vida, y un lugar santísimo en donde entramos ya a la comunión verdadera de resurrección, de vida, donde la madera, el palo ese de Aarón reverdeció, floreció y se fructificó. Si verdaderamente yo vengo al Señor y entonces quiero salirme de afuera, quiero salirme de la frontera, porque los creyentes de la frontera, y de esto vamos a seguir hablando mucho, de los creyentes de la frontera, hermano, acuérdense que hablan dos idiomas, los dos idiomas de los dos países, el idioma de Dios y el idioma del mundo. Entonces, es necesario, hermano, salirnos y entrar al interior, entrar al trato del Espíritu, al quebrantamiento del Espíritu, porque Él es el alfarero y Él necesita formar a Cristo en nosotros, y necesita quebrantarnos, necesita quitar cada cosa que no le agrada al Señor para dejar de ser de los de afuera. Y para que Dios no nos siga hablando por parábolas. La mayoría de la iglesia, viendo la palabra, no la ven, oyéndola, no la oyen. Y siguen en su pecado. Y no hay arrepentimiento. Y como no hay arrepentimiento, no hay salvación. Así digan que la salvación no se pierde. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, vamos? Yo hace muchos años no voy, pero al cine. Y vaya usted en el cine, es un silencio absoluto, y vaya a ver si alguien comienza a hablar y todo el mundo se le va encima. Todo el mundo se le va encima, que lo saquen. Y vienen a la palabra y son hablando con el otro, y son charlando, masticando chicle y pensando en hermano, venimos a honrar a Dios una miserable hora a la semana. Y hasta para eso, Dios mío. Que Dios tenga misericordia, hermano. Con razón el enemigo está haciendo lo que hace con tantos hogares. Necesitamos esta horita, mi Señor, el domingo la preparo para ti. Llevo mi corazón preparado para ti, mis oídos y todo mi ser, Señor. Señor, yo no he entendido nada, dame entendimiento, mi Señor, dame entendimiento, ayúdame, Señor, yo quiero. Hermano, tenemos que decirle. Si hemos cometido errores, ok, hermano, también todos cometemos errores, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguiremos claudicando entre dos pensamientos? El pensamiento del mundo o del yo y el de Dios. Hermanos, si Dios nos llamó y si verdaderamente hay un nuevo nacimiento, hay un cambio de posición. Yo estaba en el mundo, ahora estoy en Cristo. Y por supuesto hay un cambio de uso. Las obras que yo hacía en el mundo no las puedo hacer porque hay un reino. Hay un cambio de uso, hermano, un cambio de posición, un cambio de uso. Y por supuesto, un cambio de fruto. El fruto que yo daba en el mundo no lo puedo seguir dando ahora. Si quiero ser bendecido, si quiero que mi hogar sea establecido por Dios, si quiero que Jehová de los ejércitos edifique mi hogar, edifique mi casa, edifique mi vida. Si Jehová no edifica, hermano, en vano trabajamos. En vano nos pintamos muy bonito, muy bonitas, nos compramos trajes, nos mantenemos, hacemos cirugías en vano, porque en la calle el diablo tiene mejores ofertas que nosotros para el carnal. Para el que es hijo de Dios,
Ninguna oferta de la calle le va a servir sino la que tengo en la casa. Porque Dios, hermano, cambia. Al cambiar de posición, cambia nuestra mente, cambia nuestro pensamiento, cambia nuestros ojos. Es la obra del Espíritu Santo, hermano, en cada uno de nosotros. Algunos, hermanos, personas no entienden la verdad de Dios, la revelación de la palabra, la revelación del reino. Es que Jesucristo cuando vino no había sino un reino. Y Él dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado y llegó hace 2000 años. Y en la mayoría de los cristianos todavía no ha llegado el reino. Siguen en el reino de ellos, siguen en el reino de su yo, de su voluntad, de sus decisiones. Entonces, ¿por qué, hermano? ¿Por qué no entienden la verdad, sino que siguen viendo la Biblia como parábolas? 20,000 prédicas y la gente no cambia por parábolas, pero necesitamos al menos una que no sea por parábolas, sino directa del Espíritu. Y para eso tenemos que coger nuestro corazón y no engrosarlo y disponer nuestros oídos. Señor, ¿qué quieres hablarme? Domingo, una horita que voy. Señor, ¿qué quieres hablarme? Dispongo mi corazón, Señor. ¿Qué tengo que hacer en mi hogar? ¿Qué cambios tengo que hacer conforme a tu voluntad y a tu palabra? Entonces, hay corazones que no están listos para recibir la verdad de Dios y llevan años en la iglesia. Las agendas, demasiado ocupada la agenda para prestarle la necesaria atención a un Dios que tiene el poder para transformar mi hogar, mi vida, para bendecirme, para que no me siga dando golpes contra la pared o cosas contra el aguijón. ¿Cómo es posible que yo mi agenda la mantengo lista para todo? Y una cita más ahí mismo y vengo a la agenda de Dios. Tengo que cerrar mi agenda y venir y abrir la agenda del Señor, la agenda de mi corazón, a ver qué Dios tiene para mi vida. Pero no puedo venir a la iglesia con la agenda del mundo, con la agenda de los compromisos, con la agenda del partido de fútbol que viene. No, tenemos que cerrar la agenda y abrir la de Dios. Señor, esta horita es solo tuya para mí, concentrado, recibiendo, anotando, preguntando. Hermanos, si nosotros verdaderamente abrimos nuestro corazón delante de Dios, usted, yo, tanta gente, tenemos horas dispuestas para las noticias, no nos las perdemos. Las novelas, las películas, el fútbol, las llamadas, y hoy en día con esos nuevos teléfonos, eso es 24 horas al día, vean. Y una horita, hermano, en la escuela dominical, el día más importante de la semana para Dios, para venir a estudiar la palabra. Para Dios, pero Dios con D pequeña. No es el Dios poderoso, ese grande. Pero cuando tenemos necesidad de Dios en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestro hogar, ¿cómo así vamos y nos humillamos? Pero nos humillamos por un compromiso. Nos humillamos porque vamos a ir por los panes. Señor, prepárate que vamos por los panes y los peces. Pero cállate, no me hable mucho. Oye, pesadamente y con afán, hermanos. ¿Cómo es posible que nosotros recibamos esa agua de vida y de tu interior correrán ríos de agua de vida? ¿Para quién? Para nuestros hijos, para la esposa, para la gente, para que se abra esa carta que Dios escribe cada día en nuestro corazón, lo dice la Biblia. No con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. ¿Cómo vengo yo a que Dios escriba su carta en mi corazón? Si yo estoy pensando en otras cosas, si estoy aquí conversando, mirando a ver qué está haciendo aquel. No, Señor, escribe, a ver qué voy a dar a mi casa. A ver, para cuando se abra esta carta, mi esposa beba de ella, lea y aprenda, y tu gloria se manifieste también. Marcos 4:2 dice: y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Hermano, Cristo tiene una doctrina, pero la doctrina de Cristo no es para los que reciben la palabra en parábola, porque no la entienden. No hay cambio, no hay transformación, solo una vida religiosa. Y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Hermanos, hoy en día
el sembrador está sembrando. Hoy, a esta hora, en este segundo, Dios, que es el sembrador, está sembrando su palabra. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay 4 tipos de terrenos aquí en la iglesia. Entre los que habemos aquí hay 4 tipos de terrenos donde cae la semilla que Él siembra. ¿Cuál terreno quieres ser tú, hermano y hermana? Y yo, ¿cuál terreno? Porque hay 4 tipos. Están los que están al lado del camino, ahí en la frontera. Están los pedregales. Y con los pedregales, cuando ya la semillita va a salir y va a querer crecer, entonces va a tener que buscar la tierra y la humedad y las piedras, y entonces sale el sol y seca y calienta la piedra, y como la semillita en su corazón cayó al lado de una piedra, corazones duros, engrosados, entonces ¿qué pasa? Que se muere la semilla de la palabra. Entonces ¿qué pasa? Que salimos vacíos un día más. Uno debe salir de la iglesia gozoso. Señor, tu palabra, qué hermosa tu palabra. Si no fue para nadie más, fue para mí. Yo la recibo, solamente para mí, yo la acepto. Señor, háblame solo a mí en este lugar. Y yo le digo al Señor, Señor, háblame a mí. Si tu pueblo no quiere, háblame a mí, yo quiero agradarte. Ayúdame, enséñame. Y con esa actitud tenemos que venir, hermanos. He aquí, el sembrador salió a sembrar. Hoy Dios está sembrando su palabra en nosotros. Pero no nos olvidemos de que Él dice, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo oigan, no oigan, y se arrepientan, y yo los sane, y yo los salve. ¿Pero por qué? Explica el Mateo, por la dureza del corazón, porque tienen un terreno no listo, no dispuesto para mí. Vienen como cuando vámonos para cine un domingo, vámonos para cine. Estamos allá 1 horita o 2, mirando el reloj, y entonces ya salimos de cine. No, uno viene a un encuentro con el Señor. Dice la Biblia que en la Nueva Jerusalén vendrán todos de todos los países, y vendrán cada mes a la gran ciudad, a la capital, donde está el Rey que reina, el Rey de gloria. ¿Y quién es ese Rey de gloria? Cristo. Y venimos cada mes a comer del árbol de la vida, dice textualmente, que da fruto los 12 meses del año. Hoy el árbol de la vida de Edén era Cristo. Hoy sigue siendo el árbol de la vida Cristo, su palabra, ese es el árbol de la vida. Y seguirá así por toda la eternidad, nosotros comiendo del árbol de la vida, para la sanidad de las naciones. Queremos que haya sanidad en nuestra familia, en nuestro corazón, queremos arrepentimiento, queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces comamos del árbol de la vida. No vamos como a ver una película, y hermano, y vemos la película y nos la podemos contar toda la semana y todo nos lo aprendimos. Y en la palabra, a la media hora le preguntan de qué fue la palabra. No nos acordamos, hermano. ¿Por qué? Porque hay unos terrenos aptos para recibir la semilla de Dios. Hay unos aptos, y otros no están dispuestos a recibirla. Por eso es tremendo. Según el Salmo 63:1, anótelo. Las palabras de Jesús son para los que de madrugada le buscan, y para los sedientos que lo anhelan. Nosotros no podemos venir un domingo, hermano, porque es domingo, día de reunión o de enseñanza. No, venimos porque anhelamos estar en comunión con nuestros hermanos y en comunión con nuestro Dios. No independiente de nuestros hermanos, no, en comunión con nuestros hermanos, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Y no podemos ser solos, el cuerpo, unidos, amándonos, perdonándonos, bendiciéndonos. Vamos, por favor, ahora sí vamos a leer Juan, capítulo 12, verso 48. Seguimos viendo la gente que Dios le habla por parábola, a los de afuera.
dice, el que me rechaza, o sea, entendamos, porque tenemos que aprender a leer la palabra, a estudiarla. El que me rechaza significa el que no me quiere como su Señor. Ese, el que no me recibe como su único Señor. Por eso la gente se va a condenar cuando vayan allá a decirle, Señor, mira todo lo que hice, prediqué en muchos países, mira los milagros que hice, profeticé, hablé en lenguas, hice de todo. Sí, apartado de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Hay mucha gente que Dios están predicando o estamos predicando hoy en día y Dios no nos conoce. Usted, la gente lo conoce, tienen fama. Uy, el pastor, aquel vi que la iglesia 20,000, 50,000 o lo que sea. Todo el mundo los conoce, pero Dios no los conoce. Y es literal, nunca os conocí. Hay gente trabajando en los púlpitos independiente de Dios. El que me rechaza, o sea, el que rechaza a Cristo como Señor y no recibe mis palabras, o sea, traduzcamos, no las oye con el corazón para obedecerlas. A eso se refiere. Y no recibe mis palabras significa no las oye con el corazón para obedecerlas. Tiene quien le juzgue. Hay un día de juicio que viene, hermanos. Nosotros, ¿sabe la grandeza de nosotros en qué está? Miren lo grande que soy yo. Un ataque al hueco podrido. Mira la grandeza mía y suya. Y vaya, mira el presidente de Estados Unidos, la grandeza, un infarto ahí mismo, para el hueco podrido, comienza a podrirse desde el mismo momento. Es la verdad, eso es lo que somos, hermanos, no somos más que eso. Por la misericordia de Dios dice que somos como la neblina que está y volvemos y miramos, ya no está. Esa es nuestra grandeza. Pero Dios, en eso que somos, que no somos nada, dice que ha puesto un tesoro en vasos de barro, frágiles. Entonces, la palabra que les he hablado, ella os juzgará en el día postrero, en el día de la quema. Hay un día para los de afuera. Para los de afuera. Muchos son los llamados, las iglesias llenas en todo el mundo. Según Jesucristo, no, según el hombre, el pedazo de carne que somos, la salvación no se pierde y todo el que confiese, diga una oración, ya es salvo. Pero Jesucristo dice que si Cristo no es el Señor de nuestra vida, no somos salvos. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Puede usted y yo confesar esa oración 20 millones de veces? Entonces, la palabra que os he hablado, ella les juzgará en el día postrero, en el día de la quema. Hay un día de juicio. Hay un día, hermano, en donde todos vamos a resucitar. Unos para condenación y otros para la vida eterna, en la presencia del Señor. Entonces, ¿esos quiénes son? Los de afuera, los de la frontera, a los que Dios les habla por parábola, que no entienden, que el Señor nos está diciendo, no te arrimes a la candela, no des lugar al diablo, acércate a mí, ven a mi presencia, ten comunión conmigo, porque en mí tendrás plenitud de gozo, bendición, arrímate a la roca que es más fuerte que yo, dice la Biblia. Tenemos que buscar, hermano, la presencia del Señor. Si nosotros queremos entender la palabra, ¿por qué la gente? Yo me pregunto, Señor, ¿por qué? Y lo digo por mí. Yo tantos años y no obedecía al Señor, no obedecía la palabra de Dios. ¿Por qué? Claro, ahora ya entiendo, porque siempre escuché la Biblia por parábolas. Siempre. Años dándome cabezazos contra la pared. La única manera que Dios nos habla es cuando entramos. No esperemos a que Dios vaya a la frontera a traernos. No, la palabra nos llama, el que quiera, el que quiera. El que quiera. Dios solo le habla directamente a los que quieren agradarlo, obedecer su palabra y vivir bajo su reino, vivir bajo su voluntad. Por eso, hermanos, aunque escuchemos, oigamos, no escuchamos, y aunque veamos, no percibimos, no vemos. Tenemos que dejar de escuchar con los oídos y venir y escuchar con el corazón. Señor, mire cuando estamos la gente recién enamoradita,
recién enamoradito, lo único que quiere estar es con la noviecita o con el noviecito, día y noche. Eso le vibra el corazón por todo, eso la llama y no sabe qué hacer. Normal, qué lindo, qué hermoso, eso lo puso Dios para que sea así. Pero la Biblia dice, por cuanto has dejado tu primer amor, el primer amor de nosotros tiene que ser Dios, para que Dios convierta a tu noviecito y te ame y te respete y se guarde para ti. El primer amor de nosotros tiene que ser Dios. Dios. Para poder entender la palabra del Señor, no con parábolas, sino directa. Hermanos, tenemos que venir con sinceridad, dedicarle, Señor, ok, te voy a dedicar una horita. Venga con el corazón dispuesto de salir. Y eso si el enemigo se le va a poner, le va a aguacero tremendo, o se le opuso la mamá o esto, nada, voy a tener un encuentro con mi Señor, el que va a guardar mi vida, el que guarda mi vida, el que nos provee, el que nos bendice. ¿Sabe cuál es el problema de los de afuera? Porque el Señor les dice, a vosotros os es dado el entender el reino de Dios. Y a los de cerca, más a los de afuera, solo les hablo por parábolas. ¿Sabe cuál es fácil identificar a los de afuera? Si usted está aquí o yo estamos aquí, fácil. Usted va a saber si usted es de afuera o de adentro. Y yo, muy fácil. Que cuando uno está afuera, en la iglesia, viniendo a la iglesia a cantar, a llorar, hasta a predicar, Cristo no es su Señor. Y si Cristo no es su Señor, usted es de los de afuera. Y yo somos de los de afuera. Porque Cristo está en el interior. Él vino a morar en nuestro espíritu, no en nuestra carne, ni en nuestra alma, en nuestro espíritu, en el interior. Para que el espíritu sea el que guíe nuestra alma y el alma controle el cuerpo. Así como dijo Pablo, yo no peleo como dándole al aire, no. Yo cojo mi cuerpo, mi yo, y lo pongo en servidumbre a mi Señor. Y no va de rienda suelta a los ojos, que la Biblia dice que los ojos del hombre nunca se sacian, ni el corazón tampoco. Entonces, los de afuera, los de la frontera, o sea, los de afuera, los que reciben la palabra por palabra, que no cambian, sus vidas no son transformadas, es porque Jesús no es su Señor. Entonces siempre van a recibir la palabra como parábolas, nunca la van a entender, por eso nunca van a cambiar. Y esto es muy importante, hermanos. Si solo escuchamos al Dios cultual, al Dios de cultos, al Dios de prédicas, usted y yo nunca vamos a tener una comunión en el Santísimo con Dios. Es necesario venir a la prédica, venir a la enseñanza y escudriñar la palabra, ir y meditar en la palabra, anotar, tener comunión con Dios, buscar la comunión en el trabajo. ¿Cómo tenemos comunión con Dios en el trabajo? Siendo honestos con el patrón. Así el patrón no sea honesto con nosotros, no importa, el que le paga a usted no es el patrón, el que le paga a usted y a mí es Dios. Siendo honestos en nuestro trabajo. Si trabajo 8 horas, 8 horas debo trabajar sin descansar. El descanso normal y trabajar y dar fruto, mostrarle a los otros de que hay una carta escrita en mí, que hay un rey y un señor al que yo obedezco y por el que me someto. Hay comunión con Dios en el trabajo. Mire, sin necesidad de estar orando, repitiendo cosas, usted está más que orando, agradando y obedeciendo al Señor y siendo de testimonio para toda la gente. Y eso es lo que quiere Dios. Por su fruto les conoceréis. A eso se refiere. Fruto. Para salirnos, hermano, de las parábolas, tenemos que salirnos de la frontera y entrar y avanzar hacia la voluntad de Dios. Los que han cerrado sus ojos, sus oídos y su corazón a Cristo nunca van a entender la palabra de Dios. Siempre la van a recibir por parábolas. Yo podré decir, o usted, hermano, nosotros podremos decir, yo no he cerrado mi corazón a Dios. Yo no lo he cerrado, no, yo vengo, yo amo al Señor. Sí. ¿Qué estamos haciendo con la palabra que venimos a escuchar?
Porque la Biblia dice que el que me ama, mi palabra guardará, o sea, la obedecerá, y mi Padre le amará, y vendremos a él, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y haremos morada en él, la plenitud de Dios en nosotros. Entonces yo tengo mi corazón, no, yo amo a Dios, yo voy a congregarme, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Hermano, la palabra de Dios es tan poderosa, y Dios compara el agua. Usted sabe que sin agua no morimos. Dios compara el agua con la palabra, con el poder de su preciosa palabra. ¿Qué hace el agua? El agua sostiene la vida. Quédese usted varios días sin tomar agua y verá que se muere. No hay alimento sin agua. Sacia nuestra sed el agua. Nos limpia. Los cultivos no existen sin el agua. Y la vida no existe sin el agua. Vayamos, por favor, abramos Isaías, para que veamos que si esa agua viene a nosotros y no está logrando el agua de la palabra para la enseñanza de la palabra, no está logrando. Acuérdense, hermanos, que aquí venimos es a la enseñanza de la palabra, a enseñanza de palabra, no a cultos religiosos. Enseñanza pura de la palabra de Dios. Ya Dios nos sacó de esa religión. Isaías 55:10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra. Mire lo que hace el agua, y la hace germinar, y la hace producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá, como el agua que no vuelve vacía, no volverá a mí vacía. O sea, el agua baja del cielo y viene, hermanos, y riega la tierra seca. Nosotros somos esa tierra que a veces somos barro seco. Por eso el alfarero, para poder tratar la vasija, para poder armarla como él quiere, necesita echarle agua, porque el barro seco, el agua del Espíritu, necesitamos nosotros el agua del Espíritu para que Dios arme, el alfarero arme este barro como él quiere. Entonces el agua riega la tierra, hermano, y la hace germinar y producir. Entonces el agua no pierde, el agua viene y hace su obra preciosa, y después sube otra vez. Dice: así mi palabra no vuelve a mí. Yo mando. Mire, hermanos, entendamos lo que es una parábola. ¿Sabe qué hace la parábola? Que la gente no entiende. Por eso no cambia, por eso no transformado, por eso no hay vida de resurrección. Por eso dice el Señor: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pregúntenle a la gente dónde está el poder. Pregúntenle a la esposa dónde está el poder de su hijo, de su esposo, de su hermano. ¿No? ¿Cuál poder? No, tiene que haber poder. Si somos nacidos de Dios, tiene que haber poder. Poder. El poder de lo alto quita el poder de la tierra. Entonces, no vuelve al vacío, esa palabra viene. Pero si es en parábolas, la gente simplemente viene, escuchó una palabra, a la media hora se le olvidó, al otro día ya no se acuerda, y simplemente viene religiosamente, pero dice: no, yo la mandé, y así tú la recibas con parábola. La recibes, ¿por qué? Lo acabamos de leer en Mateo: por la dureza del corazón, porque tenemos el corazón engrosado, porque tenemos los oídos pesados y los ojos pesados para percibir y para oír. Entonces, así como el agua es mi palabra, no vuelve a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Ojo, y será prosperada en aquello para lo que la envié. La palabra que es entendida, no en parábolas. O sea, el Señor dice: así mismo como el agua, compara su bendita palabra con el agua. Así mismo como el agua será mi palabra que sale de mi boca. ¿Qué es lo que hace el agua? ¿Y qué es lo que hace la palabra? Para que veamos si estamos recibiendo por años la palabra como palabra entendida y revelada del Espíritu, o como parábolas. ¿Qué es lo que hace?
la palabra de Dios riega la tierra. Así como el agua, la palabra de Dios viene y riega la tierra somos nosotros. Viene el Espíritu Santo, el poder de lo alto, y comienza a hacer una obra transformadora, vivificadora en nosotros. Eso es lo que hace el poder de la palabra de Dios. ¿Por qué la gente del mundo no cambia? Siguen en sus borracheras, en sus adulterios, en su miseria, hogares destruidos. Pero Dios no nos llamó a nosotros, a los del reino, a vivir como vive el mundo. Mentirosos, mentira sobre mentira, pecado sobre pecado. Y creen que todo el mundo se salva. Se murió Pablo Escobar y todo el mundo diciendo, allá está en el cielo orando por nosotros. ¿Cómo le parece? Veamos qué dice la Santa Biblia Católica, que es la bendita y preciosa palabra de Dios. Niega y habla totalmente pecado contra todo eso. Entonces, ¿qué hace la tierra? El agua riega la tierra, la palabra riega esta tierra, lo riega a usted y me riega a mí. Viene el poder de lo alto y somos transformados. Comienza, hermano, esa persona mal carácter, comienza el carácter de Cristo, comienza la gente a ver una persona diferente. Un mentiroso ya se guarda de mentir. Un adúltero ya se guarda de adulterar, ya se guarda, esos ojos se los dedica cada día al Señor y cada cosa para honrar a Dios. Entonces, así como el agua viene y le da vida a la tierra, así viene el Espíritu de Dios, la palabra, y da vida a estos huesos secos. Segundo, nos hace germinar, nos hace nacer. No había nada, nos hace nacer Dios. Eso es lo que hace el agua. Viene, coge con la semilla y la hace germinar. A nosotros viene y nos hace la semilla de la palabra, no como parábola, sino directa, con corazones dispuestos. Nos hace nacer de Dios, nacer de nuevo. Ya no pertenecemos, la Biblia dice, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno y del mal y del pecado. Ya nosotros somos de otro reino. Y somos de un rey, por supuesto, de otro rey. Nos quitó de otro reino. Tercero, nos hace producir, procrear, multiplicar. Usted comienza solito y de un momento a otro está compartiendo la palabra a otro. Y están viendo el testimonio en su vida y ese testimonio habla más que sus palabras. Y comienza, entonces usted comienza a multiplicarse a través de otros. Así como Dios usó siervos que nos predicaran a nosotros y que hoy en día nosotros estamos buscando del Señor. Se multiplica, producir. Da semilla al que siembra. La palabra. Sembramos en la palabra y nos da semilla para dar a otro. Para que esa semilla corra y sea glorificada. Viene la semilla y hay problemas, usted y yo estamos caídos, ahí mismo alguien, Dios levanta a un siervito, una siervita, ahí mismo la llamada, ahí le da semilla para levantarlo, viene palabra de Dios y nos levanta. Eso es lo que hace, no vuelve a Dios vacía, trae bendición a nuestras vidas, eso hace la bendita palabra. Quinto, pan al que come, al que está sediento, viene y el agua, hermanos, viene y lo llena y le da pan, lo alimenta. Para alimentar su vida, para alimentar su hogar, el sacerdote, la mujer, son alimentados, le da pan Dios para que alimente a sus hijos. Con el pan dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan de la palabra viene y entonces el hombre va y se arrodilla o se postra y va y la mujer a orar para que Dios traiga ese alimento espiritual a sus hijos, para que no importa dónde estén, los traiga, porque hay una cobertura y Dios es fiel. Hay una cobertura por la palabra. Pan al que come, sacia el hambre, sacia nuestra hambre, porque hay un vacío en el corazón del hombre que solamente la palabra, el Espíritu, Dios, Cristo, lo puede llenar. Sacia también nuestra hambre material, porque multiplica, bendice, hermanos. Así mismo como el agua será mi palabra que sale de mi boca, igualito. Primero, no volverá a mi vacía. El agua no vuelve vacía, viene, riega y hace. Y comienza, usted no ha visto cuando usted está plantando un jardín, un poco de tierra muerta, y usted viene y le comienza a echar agüita y comienza a salir la vida. Así usted no le ponga nada, comienza a salir la vida. Lo que usted no ha plantado comienza a salir. Y si usted planta cosas bonitas, pues, qué lindo plantar la palabra, recibir la palabra. La palabra no se embellece. No se embellece. O sea, no volverá vacía a Dios, sino que hará lo que Dios quiere. Hermano, ¿qué será lo que Dios quiere con esta tierra de la que viene el agua y la hace germinar y la hace producir y multiplicar?
¿Qué es lo que quiere Dios con esta agua, con nosotros, con esta tierra que somos nosotros, hermano? ¿Qué quiere Dios? Dice la Biblia. Quiere bendición para nosotros. Quiere restauración, quiere sanidad, quiere liberación, quiere vida abundante para nosotros. Quiere que el amor de Dios fluya en nuestros hogares, en nuestras vidas. Quiere unidad, la paz, esa paz que es la que Dios derrama, que trae todas las bondades de Dios. Hará lo que Dios quiere. Pero ¿qué pasa cuando no recibimos el agua de la palabra, sino que recibimos una parábola? Imagínese usted. Como quien dice, ¿qué tal si el agua no cayera como cae, así, diluida por el Señor, sino que cayera en bloques, mata a la gente, acaba con los cultivos? Hay muchos cultivos que se han dañado completamente, todo un año cultivando, esperando la cosecha, cayó granizo muy grande y acabó con todo el cultivo. En Estados Unidos pasa cada año. ¿Y qué pasa cuando el agua no es diluida en nuestro corazón, en nuestros ojos, en nuestro ser? Viene como un terrón que antes nos mata. La Biblia dice que la palabra, la vida y la muerte están en la palabra. Antes nos mata. Necesitamos que la palabra venga diluida, y para diluirla hay que masticarla, hay que gozarla, hay que escribirla, hay que estudiarla diluida, no en terrones. En terrones por parábola. Por parábola. Y entonces, tercero dice, y será prosperada para lo que le envíe. Será prosperada, o sea, habrá prosperidad, bendición en ese corazón que recibió esa agua, que se bañó con ella, con el agua de la palabra. Habrá prosperidad espiritual en esa vida, prosperidad, y será prosperada para aquello que la envía. Habrá multiplicación, o sea, no se quedará solamente con el agua y con el fruto que Dios está dando, sino que multiplicación, irá a compartir a otros, llevará la palabra. Y tercero, donde el agua viene y cae en corazones secos que no quieren la humedad. Tercero, va a producir la obra más preciosa, sobrenatural y contra naturaleza que Dios pueda producir. Eso lo hace el agua de la palabra para los que no la reciben como parábolas o como terrones. Tercero, producirá lo más precioso del universo, la imagen de Cristo en nuestra vida. La imagen de Cristo. Entonces, es importante que entendamos, hermanos, que Dios riega con su palabra 4 tipos de terrenos. Y esos 4 tipos de terrenos no están en el mundo, están dentro de la iglesia. Dice que luego de que viene la palabra, entonces, y la persona recibe la palabra, y viene el diablo y se la roba. Comenzamos a pensar en cosas y viene el diablo y nos roba la palabra. Esa es la que cae al lado del camino, la que está en la frontera. Viene el enemigo y la roba, la que cae al lado del camino. O sea, cayó al lado del camino, no cayó donde tenía que caer. No cayó en el corazón, porque el corazón viene la palabra y no, está muy lleno. Así como le digo a los fariseos, ustedes no reciben mi palabra no tiene lugar en sus corazones porque ustedes están muy llenos. Tienen que vaciar ese corazón para que reciba mi palabra. Trate de meter en un vaso de agua lleno y trate de meterle más. Imposible, se rebosa. Y así hay muchos corazones rebosados del mundo, rebosados de avaricia, rebosados de televisión, rebosados de moda, rebosados de farándula, rebosados de tantas cosas que no tienen lugar el espíritu, siquiera un pedacito para meterse. Entonces esa es la que cae al lado del camino. Segunda, los pedregales. Imagínense, como no vienen a la iglesia a buscar de esa agua de vida, entonces vienen con el corazón no dispuesto, engrosado, como dice Mateo. Entonces, ¿qué pasa? Que no tienen raíz, no forman raíz en un lugar, sino que hay gente que está de aquí para allá, para allá, para allá, para allá. Entonces no enraizan. Hay que enraizarnos, hermanos. Enraizarnos, y sobre todo donde predique la palabra de Dios, así nos duela,
Hay gente, hermanos, que mire cualquier cosita. No. Si Dios lo pone a usted o me pone a mí en un lugar, tenemos que enraizarnos, que usted trabaje para Dios. Antes sobre por ese pobre hombre que está predicando. Amén. Claro. Tenemos que enraizarnos. Entonces, ¿qué pasa? Corazones que son como pedregales. Entonces, el Señor tira la semilla de la palabra, porque hoy Dios está regando su semilla. Entonces, claro, cayó al lado y el terreno está rodeado de pedregales. Sale el sol de los problemas, el sol de las aflicciones, el sol de las necesidades, el sol de la enfermedad, el sol de las contradicciones, el sol de los argumentos, y ahí mismo calientan la piedra y como la semillita de la palabra está ahí, salen y se van y salen vacíos. Y como no hay raíz, la raíz, si hubiera raíz, se mantiene firme. No importa que me miró feo, no importa lo que dijo de mí, no importa lo que malinterpreté, lo que dijo, no importa. Como tengo raíz, esa raíz va a buscar la profundidad, va a buscar la humedad de la palabra de Dios, la humedad del Espíritu. Eso es lo que hace la raíz, meterse hasta buscar, está todo seco, va y busca hasta que haya la humedad, y ahí respira, y ahí comienza entonces a crecer. Porque hay gente que crece muy rápido, pero la raíz no tira a la profundo, sino que se mantiene por encimita. Viene el primer vientecito, ahí mismo lo saca de la iglesia. Y no hay raíz. Y no buscan el agua del Espíritu, sino buscan lo que le dice el vecino o la otra. No, venite para acá, no, miren, de pecado en pecado. Hermano, usted no sabe lo que cuesta un lugar para que haya verdadera palabra de Dios. Lo que cuesta. Y yo le he dicho al Señor, y se lo digo a ustedes, son mis testigos delante de Dios y delante de los demonios. Señor, si aquí no se predica la palabra de Dios, Señor, trae otro siervo. Y yo me siento, tráelo, Señor, pero pronto, porque yo quiero recibir palabra de Dios. Y haya temor. Dios no nos llamó a nosotros a reinar, hermanos. Dios nos llamó a los pastores a reinar. Eso es antibíblico. Él, siendo el rey del universo, el Señor de todos los señores, viene y se pone una toalla y se la amarra aquí, y coge un poco de agua en una ponchera y se arrodilla a lavarle los pies a cada uno. Y le dice, si yo, siendo el Señor, el Dios, el Rey, el Creador, hago esto, ¿cuánto más vosotros? Dios nos llamó fue a servir, no a reinar. Amén. Y la gente detrás de reyes por ahí adorando a sus reyes, pedazos de carne. Eso es lo que somos, hermano. No miren más en mí, pedazos de carne, que necesito de la misericordia de Dios y de sus oraciones. No más. Esa es una realidad. Entonces, acordémonos que los pedregales son tipo de pecado y tipo de argumentos. Por eso el Señor, cuando iba a resucitar a Lázaro, le dice a Marta, Marta, quita la piedra. ¿Pero cuál piedra? No que quitar esa piedra, ya quita la piedra de tu duda. ¿Cuántas piedras hay en nuestro corazón que Dios no puede obrar su hermosura, su restauración, su bendición? Porque dudamos. Quita la piedra, Marta. Quita la piedra de la duda. Quita la piedra del pecado. Quita la piedra del adulterio. Quita la piedra del chisme. Quita la piedra de la murmuración. Quita la piedra. ¿Para qué? Para que resucite Lázaro. Es el Lázaro que está en nosotros. Los espinos es el tercer tipo de terreno que está en los de afuera. En los de afuera. Los de adentro no tienen esta. Los de adentro, ya leo lo que dice la palabra. Afanes. Cae la palabra entre espinos. Afanes. Uy, Dios mío, el trabajo. No, que mañana tengo que pagar aquello. Y Dios regando su semilla y regando su palabra. Y no irá, mano, quita la piedra. Para que se vayan esos afanes y dedícales ahorita sagrada al Señor, a tu Dios, a tu proveedor, a tu sanador, el que tiene el poder para cambiar lo que necesitas que sea cambiado. Amén. Afanes, codicia, riquezas, muchas agendas, hermano, muchas agendas. No hay fruto. Entonces, ¿qué pasa? Se muere la palabra. Recibió, sí, una hora de palabrería, o sea, parábola. Dios le habló por parábola. Y el cuarto terreno, la buena tierra, dice la Biblia. La buena tierra tiene la característica que hacemos a Cristo nuestro único Señor. No la religión cristiana ni evangélica ni ningún tipo de religión. Hacemos a Cristo nuestro Señor y nos sometemos a su bendita y preciosa palabra y no andamos en la voluntad permisiva de Dios en la frontera,
sino que andamos en la voluntad perfecta de Dios. Señor, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Como le dijo Josué. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Y como le dijo Pablo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y a partir de ese momento comenzó a obedecer a Dios en la perfecta voluntad e hizo a Cristo su Señor. Por eso no le dijo Jesús, le dijo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? El cuarto terreno, hacia Cristo su Señor. No hacia el pastor su Señor, ni a la iglesia su Señor, hacia Cristo su Señor. Vayamos ya para ir terminando a Juan capítulo 6, verso 60. Y por favor me dice cuál es el título. Los que tienen título en la Biblia. Pan de vida. Palabra de vida. ¿Cómo le parece? Ese es solamente el título, o sea que lo que usted va a leer yo es palabra de vida eterna. Pan de vida, el alimento del Señor. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ojo, aquí hay muchos discípulos del Señor o habemos. La Biblia dice, este pueblo de labios me honra, pero sus acciones están lejos de mí. Entonces, al oírlas ¿qué? Al oír las palabras de vida eterna o el pan de vida, muchos de sus discípulos dijeron, ojo, paremos ahí porque es muy bueno entender la palabra. Está hablando a gente que se congrega, le está hablando a sus discípulos, a usted y a mí. Entonces mire lo que dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Mire, ¿será bíblico? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Más bien vámonos para allí, que todo es una fiesta. Además tenemos ministros amigos y además nuestros hijos están contentos ahí. No importa, pero allá no nos dan tan duro, allá también está Dios. Pero mire lo que hace un Cristo radical, así, tan radical como despojarse de su gloria y venir y ser humillado, ultrajado, maltratado, molido por usted y por mí. Así radical. Hermano, así Dios quiere de nosotros. Pero mire lo que le dice el pueblo, o lo que le decimos nosotros. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? A mí, algunas personas me han dicho, no, es que, no. Carlitos, ayer tuvimos un matrimonio aquí. Muy lindo. Precioso, gloria a Dios. Y Carlitos me dice, pastor, va a venir mucha gente, pero casi todos son del mundo. Prepare una palabra, usted sabe que la palabra aquí es. Y yo, Carlitos, tranquilo, que Dios dará su palabra. Uno no puede, porque viene cierta gente, comenzar y preparar la palabra para hacerlo, porque entonces eso no es así. Dios dará su palabra, Dios tiene su palabra. Para que sea Dios y no el pedazo de carne inventándose una palabra para darle a la gente. Pues, hay gente, hermano, que aquí no viene porque, ¿por qué? Porque aquí usted es confrontado y yo también. ¿Y qué, hermano, qué cosa más hermosa qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo único que lo liberta a usted y a mí? La verdad. Y si Dios nos dice la verdad, ¿por qué nos enojamos contra la verdad? Al contrario, Señor, háblanos. O como le he dicho yo, hermano, Señor, avergüénzame si me tienes que avergonzar, pero no me dejes en el piso, Señor, levántame. Hermano, necesitamos que nos avergüencen. Porque la vergüenza, Dios no nos deja en el piso, cambiamos. Pero necesitamos que ser confrontados con la palabra. Pero donde, hermano, usted no puede ir donde un lugar, si usted es un hijo de Dios, usted tiene y yo tenemos que ir a un lugar donde nos prediquen como está escrito y no más. La filosofía humana no cabe, la interpretación humana no cabe, solo la palabra se interpreta a sí misma. Si ve cómo comenzamos, que el Señor
les habla por parábola para que no oigan, para que no entiendan y para que no vean, para que no se conviertan y para que sean condenados. Eso no hace Dios, sino que hay que buscar qué es lo que dice. Y vamos, y Mateo nos dice, no, eso Dios lo dijo porque el pueblo que lo escucha va con un corazón engrosado y con sus oídos y sus ojos pesados para no escuchar la palabra de Dios. ¿Y ve? Todo tiene, hermano. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Hay tanta gente, hermano, que han salido ofendidos. Ofendidos. Y estaban recibiendo palabra de Dios. Y salen ofendidos. O sea, número 1, en pecado. Número 2, ¿quién sabía recibir? ¿Qué palo seco por ahí? Con tal de que lleve las ofrendas, los diezmos y los pactos y las primicias. Allá están contentos, vaya, llévela allá, lleve la platica, compre la salvación. Entonces, no solamente se van con dureza de corazón en pecado y dejan de escuchar la palabra donde Dios los pone. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? El 67, vamos al 67. Dijo entonces Jesús a los 12, o sea, a la iglesia. Ahí claramente lo dice, a los 12, o sea, a usted y a mí, a los que venimos con un corazón dispuesto, no engrosado. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Ojo, no le habló a los de afuera. La palabra es para entenderla. Le habló a sus 12. ¿Será radical Dios? No le digo a los de afuera, no quieren escuchar, váyase, no hay problema. El reino no es de usted. No, le digo a sus únicos apóstoles que tenía los 12. ¿Queréis iros vosotros también? No, ¿será radical nuestro Dios? Porque es que Él hizo una obra radical, el Padre hizo una obra radical, el Espíritu Santo está haciendo una obra radical en nosotros. Tenemos que ser, hermanos, tenemos que ser más resistentes para poder glorificar a Dios en nuestras vidas. Hermanos, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, irse con los de afuera. Hay gente que prefiere irse, hermanos. ¿Por qué? Porque son corazones rebeldes, dice la Biblia. Corazones rebeldes. Y Dios se los irá mostrando. ¿Por qué? Hay gente que prefiere irse porque dura es esta palabra de Dios para ellos. Pero hermanos, si solo la verdad de Dios nos hace libres. Gloria a Dios por la palabra de Dios. Gloria a Dios por su verdad. Que a mí me digan hoy o mañana, usted es un mentiroso. Y si es verdad, gloria a Dios que me avergüence. No le dé pena. Si usted calla, la Biblia dice que si ves al justo cometiendo injusticia y tú no lo apercibes, usted ve a un pastor aquí hipócrita y usted no le dice, pastor, esto no es de Dios, esto, usted va, no venga con un machete a darle, porque viene en pecado. No, venga y dígale la verdad y tráigase 2 o 3 testigos, gente de testimonio, no chismosos, y dígale, y gloria a Dios. No, si usted no lo hace, usted sabe que el pastor está en pecado. ¿Cuántos saben que el pastor por ahí está en pecado con unos ladrones, unos mentirosos, unos adúlteros, de todo? Y vean, porque como tienen un ministerio y como reciben un cheque, prefieren rendirle culto al pedazo de carne podrida que rendirle culto al Dios eterno. Si usted lo hace, hermano y hermana, en este lugar, la Biblia dice que si ves al justo cometiendo injusticia y tú no lo apercibes, el justo morirá por su pecado, pero su sangre demandaré de ti. La Biblia dice que nos exhortemos los unos a los otros en amor. Debe ser así. Debemos decirnos la verdad de Dios para edificarnos. ¿Para qué? Para que la verdad de Dios sea glorificada. Si a mí me aperciben y me estoy torciendo, me enderezan.
Si hay temor en mi corazón, me enderecen. Ahí mismo me enderezan. Pero si no me aperciben, sigo torcido. Mire ese pastor que cogieron por ahí. Un poco de gente lo sabía hace años. ¿Y qué hicieron? Su propio juicio. ¿Qué dice el juicio de Dios? Que si ves al justo, a lo mejor cuando el pastor comenzó no estaba tan grave. Sí había pecado, pecado hasta de muerte, pero podía levantarse. Y dejaron años y años, no, por temor al pastor o por el cheque o quién sabe. No, hermano, la verdad es que le digo, hermano, ¿cuántas veces lo he dicho y lo seguiré diciendo? La única autoridad en la tierra, en la iglesia, es la palabra bendita y preciosa de Dios. Nunca el hombre. La única autoridad en la tierra es la palabra de Dios. Si el hombre no se somete a la palabra, usted no se someta a ese hombre. Si el hombre se somete a la palabra, entonces tanto usted como él no se someten a la palabra. Si la gente hiciera esto en todas las iglesias, volarían. Se quedarían muchas iglesias solas. O cambia el tipo y se interesa y le dan la autoridad a los ancianos verdaderos, hombres temerosos de Dios. Ancianos que ven al pastor en cualquier cosa, no importa, no importa, yo le sirvo a Dios y si me echan me voy feliz, pero voy a glorificar a mi Dios y hay que ponerlo en su lugar. Pero no, como tienen un cheque grande y como sus hijos están en la escuela de la iglesia. Usted no sabe que una de las marcas de la bestia, eso lo estamos estudiando los jueves, porque los jueves estamos estudiando una palabra muy profunda, palabra que ni se enseña. Una de las marcas de la bestia es precisamente esa. No tanto que el microchip y todo eso. Una de las marcas de la bestia es que se asocian con el mismo Satanás a ocultar la verdad de Dios para que la iglesia no sea percibida, y se unen con ese espíritu de rebelión, ese espíritu de mentira con los pastores en su pecado. No obran lo que dice la Biblia, que aperciban, que exhorten. Se callan. Esa es una de las marcas. Una de las marcas. Hermanos, póngase rojo cuando se tenga que poner rojo, pero con amor exhorte al hermano o al pastor, con amor. No lo deje en su pecado, no me deje en mi pecado. Hágalo con amor, hermano. Usted no se imagina lo que me ayudaría si usted lo hace, porque así tiene que ser. Pero en muchas partes le tienen miedo. Cuidado con tocar al ungido de Jehová. Como han cogido la palabra y la han torcido. La unción de Jehová es el Espíritu de Dios, el poder de lo alto sobre la vida de la persona. Lo que pasa es que la iglesia está llena de falsos convertidos, entonces no tienen el poder de lo alto, no tienen la autoridad de Dios. Y la autoridad de Dios no se fundamenta, hermano, no se fundamenta en la teología del hombre o en cómo predica o en la autoridad del carácter. La autoridad de Dios se fundamenta, dice el Señor, en la vida de resurrección. Cuando Coré, On, Natán, Abirán se levantaron contra la autoridad de Moisés y de Aarón, el Señor les dijo que cogieran 12 varas de palo, de hierro, de palo, de madera, y que las colocaran en su presencia, en su gloria manifiesta. Y la vara que reverdeció, o sea, significa que el pedazo de barro revertece en la presencia, en la gloria manifiesta del Señor. Esa es la autoridad, la vida de resurrección. No es el carácter del hombre, es la vida de resurrección en nosotros, hermanos. Entonces, qué lindo que nosotros podamos ser creyentes, que venimos a recibir el agua de vida y que no venimos a que nos sigan hablando por parábola. Necesitamos ser convertidos. Y veamos, la dificultad real suya y mía del cristiano es esta: que el cristianismo, el verdadero, el de lo alto, te manda una rendición total a Cristo. Total. Hay que rendirnos a Cristo, no a la religión. O sea, aceptar a Cristo como la única autoridad y su palabra como la única autoridad en la iglesia. La iglesia es usted y soy yo. Segundo, demanda un estándar moral, el estándar moral de Cristo.
cristianismo demanda un estándar moral. Yo no puedo regirme por lo que rige el mundo. El estándar moral, el fruto de Cristo, fruto del Espíritu. Y hay muchos que rechazan a Cristo. No lo rechazan de boca, no, de boca lo alabamos. Este pueblo de labio me honra. Muchos que rechazan a Cristo, no porque sea difícil aceptar a Cristo, sino porque la demanda de Cristo desafía nuestro yo. Las demandas del Señor desafían nuestro carácter. Y nosotros no queremos que nadie nos desafíe, y menos a alguien que no vemos. Pero qué lindo es nosotros pedirle, Señor, dame entendimiento, mi Señor, para someterme a ti y a tu palabra. Honrarte cada día y vivir. Y que tú, a partir de hoy, me sigas hablando, no por parábolas, sino por tu Santo Espíritu. Pongámonos de pie, hermanos. Dura es esta palabra, Señor Jesús, le dieron los apóstoles. Y Él les dijo a los 12, ¿queréis iros vosotros también con ellos? Me quedo yo solito. El Señor de esas piedras, Dios de esas piedras levantará. Aquí habemos muchos que hemos sido piedras y que Dios quiere levantarnos. Esas piedras, darnos vida, vivificarnos para poder tener una relación con ese Dios vivo y maravilloso. Yo quiero, hay poder en la oración y en la confesión. Por favor, cerremos los ojos y yo quiero guiarlos a una oración. Yo también.